Hola mi querida familia, bienvenidos a mi canal. Yo soy Christ y hoy les traigo la continuación de la tragedia de una villana. En el último capítulo vimos cómo Seria hablaba con el duque, mencionándole que luego de mirar un poco, había encontrado la manera de purificar, dejando al duque sorprendido por sus palabras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además te invito a regalarme tu valioso like, el cual siempre será apreciado. Sin más que decir, comencemos. Nuestra protagonista, luego de hablar con el duque, le menciona que luego de mirar, cree haber encontrado una manera de purificarlo, dejando al duque con una cara impactado mientras la veía. Mientras el duque le preguntaba si estaba segura de lo que decía, Seria, agachando la cabeza, le dice que sí, agregando que la santa puede purificarlo. Mientras tanto, en su mente pensaba si al final podría ser capaz de juntar a Lina y Rushbrook. Aunque era un matrimonio temporal, ella no entendía por qué se sentía tan rara. Eran dos personas que eran protagonistas en el mundo, sin contar su final propio. Era correcto que ellos dos se unieran. El duque, luego de un momento de silencio, decide hablar, dice que no es una santa. ¿Había algo más que no pudiera hacer? Seria estaba impactada. El duque no le creía, reafirmando su punto. Le dice que la santa en definitiva puede santificar las sombras de la mansión. Aún así, el duque se niega rotundamente, por no querer poner a trabajar a una mujer que no sea parte de la familia Burke en la mansión Laurel. Seria sigue intentando, diciéndole que si es necesario ella contrataría a su escolta, ya que tenía un artículo dedicado y aún la autoridad para ello. Pero, el duque, ya cansado, le dice en una forma muy directa que aparte de la gran mujer que pueda convertirse en la gran duquesa, no tiene intención de traer otra. Seria no entendía, ¿por qué él sigue rechazando a la heroína? Lina debería ser la única que tenga ese lugar. Nuestra protagonista, en sus últimos esfuerzos, le dice que, aunque ya esté fuera de tema, ella quería que realmente toda la gente de ahí estuviera bien. El duque, con una clara frustración, le pregunta si quería que llevara a la santa. ¿Acaso no tenía orgullo? Pareciera que ella sintiera lástima por la gente de ahí. ¿Debería fijarse en ella antes de cualquier otra persona, o es que acaso tenía miedo de que él terminar como el marqués Neton? El duque la invadió con todas esas preguntas. Sin embargo, Seria se pregunta por qué debería tener miedo. Ella pensaba en toda la gente de la mansión, quienes le brindaban la ayuda y el apoyo cuando la necesitaba, sin pedir nada a cambio. No debería ser Lina quien esté ahí para ser la heroína de la historia. Tal vez, ella mentiría si dijera que no estaba preocupada, y siendo honesta también se sentía un poco celosa. No podía dejar de pensar en todas las personas, que en cualquier momento podrían irse, podrían morir de inmediato. ¿Realmente podía fingir que no sabía cómo salvarlos? Solo quería salvarlos a todos. Ella debería decirle eso a Roche. Llenándose de determinación, se levantó de la silla, diciéndole que el marqués Callis Neton era diferente, porque Callis fue la persona que ella escogió, no a su Alteza o a la mansión Laurel. Inmediatamente el duque traga saliva con preocupación, claramente herido por lo que ella dice. Hace hincapié en lo que ella dice, diciéndole que él no había sido escogido por la señorita. En una pequeña discusión, ella le dice que ya lo sabía, y él le dice que no malinterprete el significado de gran duquesa. Mientras Seria se retira, le dice que no se atrevería a malinterpretar las palabras de su Alteza, diciéndole que no le importaba si llamaba a la santa, yéndose de la habitación luego de decirlo. El duque, claramente frustrado, se tapa la cara pensando en lo que acaba de pasar. Mientras camina por los pasillos, Seria piensa en que había dicho que sería amable esos días. Piensa que Marta estaba atada ahí, por el hijo ilegítimo del anterior gran duque. Ahora piensa en las palabras del duque, cuando menciona que no quería traer a otra mujer. Ella entiende lo que él dice, pero ¿por qué debía ser tan cruel al hablar del marqués Neton? Al levantar la mirada, para su sorpresa había un cuerpo desplomado justo enfrente de ella. Cuando se acerca, mira que era Marta.
Seria preocupada se acerca pidiéndole que despertara, pero al ver su mano la vería llena de sangre y al voltearse una navaja a punto de ser clavada en ella. La persona con el cuchillo le dice: Gensa, tienes una estrella buena para ofrecerle a Dios. Pero antes de que pudiera decir algo más, es sorprendido por la espalda por una persona que le mete una patada dejándolo en el piso debajo de su pie. Susa le pregunta a nuestra protagonista si estaba bien. Seria le pregunta al intruso por qué realmente estaban ahí. Mientras pensaba en lo que el intruso le dijo y todo lo que había hablado con Susan cuando le preguntó si era realmente un caballero. Aliviada de haberle dado la orden a Susan de vigilar, Seria no podía creer lo que estaba pasando. Seria le pregunta a Susan qué había pasado con los otros magos. Ella le dice que tenían a uno atado, pero justo en ese momento intentan apuñalar a Seria otra vez. Susan le intenta proteger empujándola, justo llegando el duque para salvarla. Ahora nos llevan a una escena donde Seria está en el dormitorio del duque. El duque le dijo que volviera con él. Mientras tanto ella no podía creer lo sucedido. Sin embargo, se alegra de haber salvado a Marta. Además, aparentemente había podido evitar lo peor. El duque se sienta justo en la esquina de la cama. Mientras intenta hablar con ella, Seria piensa que en ese momento realmente no quería hablar con él. Si él dormía en el suelo o en el sofá realmente no le importaba a ella. Pero él no se rinde, intenta llamar su atención por todos los medios necesarios. Seria finalmente se levanta y le pregunta qué está haciendo. Él le menciona que solo quería verificar que no estaba herida. Ella le dice que no lo está. El duque le menciona que habló con Susan. Le dijo que ella le mencionó acerca de lo sospechoso de los magos. El duque agrega que, si algo hubiera salido mal, ella habría sido apuñalada. Le pregunta por qué es tan imprudente. Seria explota diciéndole que la apuñalarían de todas maneras. Ellos sabían perfectamente que ella era un Sterne, esperando que lo ocurrido no haya sido una molestia para él. El duque, claramente herido, le dice que no estaba hablando de ese tema en ese momento. Le pregunta por qué no le había dicho de los magos, pero ella le dice cómo decirle eso a un hombre que se burla de su ruptura con Cáliz. Seria empieza a desahogarse, diciéndole que en el momento que quiso hablar con él no solo no le escuchó, también hirió sus sentimientos, preguntándole si realmente hacía eso por su seguridad. Ahora que ya lo sabía, ¿cómo pudo hacerle eso? El duque se intenta acercar a ella, diciéndole que no era su intención. Sin embargo, ella se mantiene distante hasta que escucha las palabras "lo siento" por parte de él. El duque se disculpa, diciéndole que no debía haber dicho eso, que realmente lo sentía. Seria se pregunta si realmente el duque se estaba disculpando con ella. No solo eso, lo hizo 2 veces. Seria, intentando calmar la situación, intenta decirle algo al duque, pero sin querer termina dándole una patada por error. Termina hablando el duque diciéndole que una patada así no le dolerá, pero sí la sentiría, que ella debía aprender a patear a un caballero. Seria le dice que no se atrevería a patearlo, solo fue un error. Mientras tanto, Seria, sonrojada, piensa que no debería ser tan orgullosa después de escuchar sus disculpas. Además, ella entendía el por qué él dijo todo eso. En ese momento Seria lo llama por su alteza para luego él preguntarle si podía acostarse a su lado. Ella le pregunta por qué lo dice de manera tan extraña, pero luego de intentar no sonar que realmente quería que él lo hiciera, le dice que no podía quedarse sentado después de todo lo que había hecho. Él le responde diciéndole que ya sabía que diría algo así. Seria, manteniendo un poco su orgullo, le dice: Su Alteza, ¿qué clase de persona crees que soy? Él interviene diciéndole que no era eso, pero le pide que de ahí en adelante lo llame por su nombre. Mientras nos dan una escena muy romántica, Seria se preguntaba, ¿qué clase de atmósfera es esa? Mientras sus labios se acercaban unos a otros y Seria lo llamaba por su nombre de una manera muy linda. Mientras se veían de una manera muy tierna, se dan un pequeño beso, pero lastimosamente dura unos instantes, ya que Seria se detiene y empieza a mirar a su alrededor.
preguntándole a Roach si había escuchado lo mismo que ella. Mientras temblaba, Roach no sabía a qué se refería, pero ella estaba asustada. Al ver cómo ella temblaba, le dice que era broma. Él sí lo escuchaba. Ella no entendía cómo podía ser una broma. Ella pensó que podía estar volviéndose loca. Roach le dice que él también había pensado lo mismo, que él estaba loco. Nadie en esa mansión puede escuchar ese sonido. Mientras tanto, Seria pensaba como un sonido tan fuerte solo podían escucharlo ellos dos. ¿Había alguna razón? Roach empieza a explicar. Gremea, el fundador y gran sabio del Imperio Glick, se dice que fue bendecido por Dios, habiendo recibido dos bendiciones. Primero, la prosperidad de la familia Glick y de segundo, el surgimiento de las 17 familias con poder divino. Las 17 familias han conservado el poder divino durante generaciones y son llamadas por su apellido Gran Van Schiet. Kelidon, Berk y Aneton pertenecen a estos. Seria le pregunta si había un templo en el sótano, pero él le dice que es imposible tener algo así en la mansión. Seria le dice que antes, cuando había bajado al sótano, sintió un poder divino, aunque débil, podría haber sido una vieja reliquia sagrada. El origen de las sombras es exactamente el mismo, pero antes de que ella dijera algo más, Roach la interrumpe diciéndole que se calmara. Él iría a comprobarlo y volvería. Roach sale de la habitación. Sin embargo, Seria estaría junto con él, diciéndole que no olvidara que ella era un Sterne, mientras en su mente Seria se preguntaba si esa novela era originalmente terror. Debido a todas las luces apagadas que había, Roach le pregunta a nuestra protagonista por qué estaba tan cerca, si tenía frío, pero ella le dice que solo es miedo. Otra vez nos regalan una bonita escena donde Roach le dice que pese a lo imprudente que ella era, le tenía miedo a la oscuridad. Ella pensaba en lo grande de las manos que él tiene mientras caminaban. Al caminar notan un cuadro de la antecesora de la gran duquesa, el retrato de la madre de Roach. Seria piensa en lo bella que era, y en si Roach había heredado su belleza de ahí. Roach, sin embargo, empieza a ver las memorias de Berk, el cual explica que estaba roto en algunos lugares, así que lo guardo ahí. Seria recuerda que en la historia original también había mencionado que las memorias estaban desgarradas justo a la mitad del libro. Piensa en que esta era la parte que pasó por alto, ya que después de enterarse del hijo ilegítimo de Berk, tal vez el gran duque predecesor haya destrozado las memorias. El líder de la familia no ha heredado en su totalidad las memorias familiares que se transmiten de generación en generación. Tal vez el gran duque anterior quería que Roach no fuera el heredero en su totalidad. ¿Era realmente una basura? Se pregunta de cualquier forma. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? Mientras Seria estaba perdida en sus pensamientos, rápidamente nota que cerca estaba una lápida de piedra. Mientras la miraba pensaba que no creía que hubiera una lápida sagrada en ese lugar. Al estar más cerca, vería una tiara y en su cabeza escucharía las palabras «tómala». Cuando estaba estirando la mano para agarrarla, Roach se da cuenta e intenta detenerla. Sin embargo, un poder la envuelve. Pensando que solo por un día, desearía tener un día normal, pero mientras caía en sus pensamientos, mira un espectro que decía «Te rogué que no me abandonaras, le rogo que no la abandonara», antes de asustarla con la frase «mi luna» y despertar del trance. Y aquí terminamos el video de hoy. Si quieres saber qué sigue y ver más contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. Además de esto, comentar lo que te ha parecido y estar atento a las continuaciones de esta gran historia. Sin más que decir, Loli Christ se despide, y hasta la próxima.